Muy bien, buenos días. Vamos a hacer una videoconferencia acerca de derivada implícita o diferenciación implícita. Bien, aquí vemos una imagen donde vemos a una persona, comprando. Entonces aquí vemos el consumo y los ahorros, los ingresos, ¿no? Factores que determinan la compra de una persona, de un bien, ¿no? Entonces, podemos hablar ahorros en términos de un país y sus ingresos, ¿no? Cómo se relacionan. Entonces, los ahorros de un país, ¿no? Definen implícitamente en términos de su ingreso y por medio de la siguiente ecuación, ¿no? Y bueno, como hemos venido diciendo, esto es una relación que existe entre la variable S, ahorro, y la variable I, ingreso. Una relación donde no podemos encontrar S en función de I. Entonces pero podemos decir que S en ciertos puntos estará definido implícitamente en términos de I. Y generalmente no buscamos encontrar S en términos de I, sino muchas veces nos piden encontrar la razón de cambio de S respecto de I, es decir, la derivada de S respecto de I, que es justo lo que nos pide el problema, ¿no? Encuentra la propensión marginal al consumo, que se define como la derivada de S respecto de I. Bien, entonces, generalmente un procedimiento para llevar a cabo la derivada de una variable respecto de otra en una ecuación que define a y de manera implícita en términos de x, se procede como sigue. Primero formamos una ecuación f en xy igual a 0. Lo que nos interesa es obviamente f. Luego, f lo derivamos respecto de x. Luego, f también derivamos respecto de y. En ambos casos mantendremos constante, en el primer caso mantenemos constante y en el segundo caso x es el que se mantiene constante. Entonces vamos a dejarlo acá, ¿no? Bueno, cuando lo hagamos dejaremos indicado ello. Y finalmente, entonces, la derivada de y respecto de x, ¿no? La derivada de y respecto de x se define como menos, ¿no? El cociente entre el resultado del paso 2, ¿no? Y el resultado del paso 3, ¿no? O sea, la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y. Entonces, esa será la derivada, ¿no? De y respecto de x, o sea, la razón de cambio. Bien, vamos a hacer este ejercicio, por ejemplo. Encuentre la derivada de y respecto de x si la ecuación define a y como una función de x. Entonces, miren, acá también tenemos el mismo problema. No hay forma de despejar y porque acá tengo un y acá tengo y al cubo. Entonces, intentar obtener y en términos solamente de x es imposible. Entonces vamos a proceder de acuerdo a lo que dice la derivación implícita. Bien, entonces, bueno, como ya está igualada a 0, tenemos rápidamente lo siguiente, ¿no? Tenemos que f, nuestro f que queremos, va a ser igual a y más y al cubo menos x más 7. Bien, entonces ya tenemos, ¿no? Ahora, ya tenemos el f. Ahora derivamos respecto de x. Es decir, vamos a nosotros obtener esta expresión, ¿no? La derivada de f respecto de x, ¿no? Aquí consideramos a la variable y como constante. Bien, entonces como sabemos, la derivada de la constante es 0. Muy bien, entonces procedemos.
Entonces, como ya voy a derivar respecto de x, lo denoto así, ¿no? Entonces, estoy indicando que ya voy a empezar a derivar respecto de x. Entonces, tomamos, como hemos dicho que y es constante, entonces, derivada de y sería 0, más. Si y es constante, y al cubo también es constante. Entonces, todo esto es 0. Menos. Derivada acá respecto de x es 1, más derivada de 7, el 7 también es constante, entonces 0. Entonces finalmente tenemos que la derivada respecto de x es igual a menos 1. Bien, ahora derivamos respecto de y, lo cual simbolizamos o denotamos como la f sub y, ¿no? Este f sub y me indica a mí que lo que voy a obtener o lo que debo encontrar es la derivada de f respecto de y. Entonces, aquí vamos a considerar a x entonces como constante. O sea, ahora x es constante. Bien, entonces, bueno, nuestra f era esto, ¿no es cierto? Esta era nuestra f. Entonces, como lo vamos a derivar respecto de ahora de y ahora x es constante, entonces yo voy a derivar respecto de y. Entonces, derivada de y, 1, más derivada de y cubo, 3y cuadrado, menos, aquí x es constante, entonces su derivada es 0, más 7 también es constante, su derivada 0. Entonces, finalmente la derivada respecto de y es igual a 1 más 3y al cuadrado. Bien, ahora ya podemos definir la derivada. Finalmente, entonces, lo que nos están pidiendo, la derivada de la variable y respecto de la variable x va a ser igual un menos primero y luego un cociente. Entonces, cruzados. Aquí arriba irá, por definición, la derivada de f respecto de x en forma cruzada. ¿Correcto? Y acá será de f respecto de y. Entonces reemplazamos lo que hemos calculado. ¿Correcto? Entonces aquí f de x nos salió menos 1. F sub x, ¿no? La derivada respecto de x nos salió menos 1. Y acá abajo nos salió 1 más 3y cuadrado. Bien, entonces, bueno, esta expresión será igual, ¿no? Menos con menos da más, se me va a quedar simplemente 1 sobre todo esto de acá, ¿correcto? Sobre 1 más 3 cuadrado. Y esa será la derivada de y respecto de x. Difícil, no, sencillo, ¿correcto? Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Hallar la derivada de y respecto de x, ¿no? Si x cuadrado más y cuadrado es igual a 25. Bien, veamos nuevamente. Esta es la ecuación. Entonces, vamos a formar o determinar la función f, ¿no? Entonces, determinamos f. ¿No? Bien, entonces lo que hacemos para ello es pasar el 25 a la izquierda. Entonces, hacemos x cuadrado más y cuadrado menos 25 igual a 0. Ahora, de ahí entonces, ¿no? f, o sea, en f que yo necesito, será x cuadrado más y cuadrado menos 25. Listo, ya tengo el f.
Ahora derivamos respecto de x. Y como dijimos aquí, esto lo denotamos como f sub x. Y aquí nuevamente, ¿no? Decimos que y es constante. Bien, entonces procedemos. Entonces, la derivada de f respecto de x, bien, al derivar respecto de x, acá yo tengo x cuadrado, su derivada es 2x, más y cuadrado, su derivada es 0, porque y es constante, entonces y cuadrado también es constante, 0, menos 25 es constante, 0. Entonces resulta siendo que la derivada de f respecto de x es igual a 2x. Ahora derivamos respecto de y. ¿Correcto? Lo cual denotamos con x, ¿cierto? Ahora, en este caso, como estamos derivando respecto de y, entonces x ahora es constante. ¿Correcto? X es constante. Entonces, bueno, voy a copiar nuevamente la función, ¿no? Para tenerlo claro. Bien. Entonces, la derivada de f respecto de y. Ahora, dijimos x es constante. Entonces, x cuadrado es constante, derivada 0. Más y cuadrado, esto sí es el, hay que derivar. Y es la variable. Entonces acá será 2y menos derivada de 25, 0. Y entonces esto da lugar a que la derivada de f respecto de y sea igual a 2y. Entonces, ahora sí, finalmente ya tenemos, ¿no?, la respuesta. La derivada de la variable y respecto de la variable x igual menos, y nuevamente impulsado. Arriba va la derivada respecto de x, 2x, y arriba la derivada respecto abajo, la derivada de f respecto de y, o sea, 2y. Simplificando, entonces vamos a tener que esto es igual a menos, y acá arriba será simplemente x y abajo y. Y listo, ya tengo, ¿sí?, la derivada de y respecto a x. Bien, este ejercicio lo dejo para ustedes. Me lo presentarán bueno, en la sesión siguiente. Bueno, ahora vamos a resolver un problema diferente. Bien, ahora en este problema de encuentra la derivada de y respecto de x, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver. Aquí voy a poner algo más, ¿ya? Más 10, ¿sí? Creo que sí. Bueno, sí. Bueno, voy a poner eso. Bien, a ver. Resolución de la parte A primero. Muy bien. Ahora, nuevamente, aquí está mi ecuación, ¿sí?, la ecuación. En esta ecuación lo que vamos a hacer es y4 llevarlo acá para formar el eje. Entonces vamos a determinar
f mayor, ¿correcto? La función f, la función f. Bien, entonces f igual, primero vamos a hacer la cosa. Acá tengo toda esta expresión en el lado izquierdo, ¿correcto? Entonces, el y cuarta la llevamos al lado izquierdo, menos y cuarta. Y en el lado derecho me queda 0. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya puedo decir quién es f. F va a ser toda esta expresión. ¿Correcto? Ahí está f. Muy bien, una vez que está definido f, derivamos respecto de x. Lo cual dijimos, lo denotaremos como f mayúscula y sub x, ¿no? Que me indica. ¿Sí? Y acá nuevamente recordemos que y es constante. La variable y es constante. Muy bien. Entonces procedemos. La derivada de f respecto a x. Entonces vamos a derivar en variable x y lo que sea y es constante. Entonces acá tengo x cubo, entonces lo puedo derivar. 3x al cuadrado. ¿Correcto? Más. Aquí en cuenta lo siguiente. Nosotros estamos derivando respecto de x y todo lo que sea y es constante. Entonces acá tengo constante multiplicando a otra constante y aquí multiplicando a x. Entonces yo voy a derivar x. Y entonces cuando yo derive x, entonces el resultado se multiplica con todo lo demás, con todas las constantes. Entonces acá será 4 derivada de x 1 y en y cuadrado es constante, por lo tanto se queda porque es constante, menos 27 es constante, su derivada es 0, más y es constante, derivada 0, menos y a la cuarta es constante, derivada 0. Entonces la derivada de f respecto de x va a ser igual a 3x al cuadrado más 4y cuadrado. ¿Correcto? Ahí está. Ahora procedemos a derivar respecto de la variable y, lo cual simbolizamos f sub. ¿Correcto? Muy bien. Aquí entonces nuevamente, ¿no? Aquí x es constante, o sea, la otra variable es constante. Bien, entonces procedemos. La derivada de f respecto de y va a ser igual. Entonces vamos a copiar nuevamente la función, el f, ¿no? Para tenerlo más cerca. Entonces, recuerden, x es constante, entonces x cubo constante, derivada 0, más. Aquí, nuevamente cuidado, acá miren, se está multiplicando, entonces, como yo estoy derivando respecto de y, entonces 4 constante, x constante, multiplicando a y cuadrado. Y cuadrado tengo que derivarlo. Entonces, el resultado de derivar y cuadrado se multiplicará con todas las constantes. Entonces acá va 4x multiplicado por la derivada de y cuadrado, 2y, menos derivada de 27 por ser constante, 0, más aquí derivada de y, 1, menos, y acá será derivada de y cuarta, 4y, y el exponente nuevo será una unidad menos, 3. Listo. Entonces ahora f, la derivada de f respecto de y será igual. Acá tengo entonces 0, no pasa nada. 4 por 2, 8. X, y. Más 1 menos 4y al cubo. Ahí está el resultado. Pues ya podemos dar respuesta. Finalmente, entonces, la derivada de y respecto de x va a ser igual, ¿no?, a menos, y ahora en cruzado. Arriba el resultado de derivar respecto de x, esta expresión.
y abajo el resultado de derivar respecto de y, toda esta expresión. Y ya tenemos. Pero ahora nos piden que evaluemos, ¿no? Evaluando, ¿no? Que evaluemos cuando y vale 0. Entonces, nosotros acá lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es el valor de x cuando y vale 0. Entonces, en la ecuación inicial, ojo, en la ecuación inicial, aquí se tiene que encontrar la relación entre las variables, ¿no? Puede ser en la ecuación pedida, ¿no? Bien, entonces en la ecuación vamos a reemplazar el valor de y igual a 0. Bien, hagamos. Cuando y vale a 0, entonces acá tenemos, por ejemplo, x al cubo más, cuando y vale 0, todo esto se cancela, queda 0. Entonces acá va a ser más 0, acá menos 27, acá y también vale 0, igual, acá y a la cuarta también sería 0, entonces yo tengo que x al cubo va a ser igual a 27. Eso significa que x va a valer 3. 3 es el número 1, que elevado al cubo da 27. Bien, entonces, ahora sí, hallamos lo que nos han pedido. Cuando x es igual a 0, y va igual a 3. Eso es lo que nos están pidiendo. Que encontremos la derivada cuando x vale 0 y y vale 3. Bueno, entonces aquí expresamos ello. Bien, entonces, ¿cuánto será esto? Bien, entonces reemplazamos. Recuerda que esta es la fórmula, ¿no es cierto? Esta es la fórmula. Entonces, al reemplazar, bueno, esto se simboliza a veces, se suele representar de esta manera. Lo voy a escribir aquí, de esta manera, simbolizar así. Se suele simbolizar con una línea vertical acá adelante, ¿no? Para indicar que voy a dar valores a x e y, ¿no? Y se pone como un índice acá, x igual a 0, y igual a 2, ¿no? Así. Eso es para indicar que voy a reemplazar ciertos valores para x y y, ¿no? Entonces esta es la fórmula y esta es cuando reemplazo. Entonces acá escribo menos. Cuando x vale 0, acá por ejemplo tengo 3x, o sea 3, 0 al cuadrado, ¿no? 3, 0, estoy reemplazando los valores de x y y, ¿no? Más 4, y también el y, ¿no? El y vale 3, ¿no? 3 al cuadrado, ¿cierto? Bien, abajo por otro lado vale 8 por x, que es 0, por y, que es 3. Más 1 menos 4 por y, que es 3, y elevado al cuadrado. ¿Qué he hecho acá? Me he equivocado, creo. No, está bien, ¿no? Ah, no, esto está al revés, ¿no, chicos? X vale 3 y y es el que vale 0. Entonces acá será 3 al cuadrado y este es 0, ¿correcto? X, hallamos la derivada de y respecto de x cuando x 3 y y 0. Entonces aquí, esta es la fórmula, entonces x es 3 y y es 0. Entonces aquí era x3 al cuadrado y y0 está elevado al cuadrado. Bien, abajo estaría entonces x es 3, ¿no? Y es 0, ¿no? Más 1 y acá es 0.
¿cierto? Ahora sí está correcto. Muy bien. Entonces, nuevamente, este resultado, ¿cuánto saldrá? Menos, arriba me queda 27, ¿no? Esto de acá se cancela porque acá hay 0 por 4, 0. Abajo, todo esto vale 0. Aquí hay 1. Y acá nuevamente 0, ¿no? Nuevamente 0. Correcto. Listo. Entonces esto sale menos 27. Y esa será la respuesta técnica. ¿Correcto? Muy bien. Bien, entonces eso sería todo. Hemos hecho una pequeña videoconferencia con 3 ejemplos diferentes para derivación implícita. Espero que esto les pueda ayudar a resolver los problemas de derivación implícita. ¿Correcto? Bien, nos veremos el día lunes.